Siguiendo con separación de variables, miremos un ejemplo un poquitico más complicado que el que ya resolvimos. Esta también sería una ecuación de variables separables. Se puede separar en un factor que depende solo, el término de la derecha se puede separar en un factor que depende solo de x por un factor que depende solo de y. Noten que en este caso no estoy usando para nombres de las variables x y t como ha sido tradicional, sino y x. X para la variable independiente y y para la variable dependiente. Entonces tenemos que trasladar lo que dependa de y a la izquierda y lo que depende de x y se puede dejar a la derecha. Entonces en este caso lo que haremos es multiplicar a ambos lados por y cuadrado menos 2. Tendría entonces y cuadrado menos 2 que multiplica a de y de x igual a x cuadrado menos 2 y esta ecuación, la segunda ecuación es equivalente a la ecuación original. Las soluciones de esta segunda ecuación deben ser esencialmente las mismas que las de la primera ecuación. Ahora integramos a ambos lados respecto de x en este caso. Entonces tendría y cuadrado menos 2 por de y de x integrado respecto de x que debe coincidir con la integral de x cuadrado menos 2 también respecto de x. Y nuevamente el teorema de cambio de variables para integrales indefinidas nos permite afirmar que la integral de la izquierda es equivalente a la integral de y cuadrado menos 2 respecto de y igual a la integral de x cuadrado menos 2 respecto a x. Afortunadamente ambas integrales son sencillitas de resolver, de calcular. Tendría entonces y cubo sobre 3 menos 2y igual a x cubo sobre 3 menos 2x. En realidad olvidé una constante de integración a la izquierda, pero la olvidé intencionalmente porque mentalmente sé que allí debería ir una constante de integración, pero puedo tenerla mentalmente y pasarla de una vez a la derecha para no escribir tantas constantes. Aquí a fin de cuentas me va a resultar una constante arbitraria que menos la constante arbitraria de la izquierda me da una sola constante arbitraria. Y bueno, tengo esa fórmula. Ya resolví la ecuación diferencial, ya no hay derivadas. Pero lo que tengo es una relación implícita entre x y y, porque de allí es difícil despejar y, es una ecuación cúbica. Se supone que hay una fórmula para despejar ecuaciones cúbicas, pero nadie se la sabe ni se acuerda de ella. Entonces en la práctica es como si no existiera, o sea que hasta allí llegamos. Tengo una relación implícita entre x y y. De pronto la puedo escribir de una manera un poco más elegante. Por ejemplo, puedo multiplicar por 3 para que no me queden esos denominadores y puedo pasar parte de lo que tengo a la derecha a la izquierda. Después de hacer todo ese proceso me quedaría algo de la forma y cubo menos 6y, recuerden que estoy multiplicando por 3 toda la ecuación, menos x cubo, recuerden que estoy multiplicando por 3 y pasando a la izquierda, más 6x igual a 3 veces c, pero otra vez, 3 veces c es una constante arbitraria porque c era una constante arbitraria. Entonces no vale la pena ponerle otro nombre porque finalmente eso es una constante arbitraria, la llamo otra vez c, aunque en realidad es 3 veces la constante arbitraria del renglón anterior, pero la puedo llamar con el mismo nombre. Al fin y al cabo uno puede tener varios perritos y con tal de que uno lo tenga después que el otro, a todos les puede dar el mismo nombre. Tendría entonces esta formulita que me da en forma implícita, no en forma explícita, las soluciones de esta ecuación. ¿Qué quiere decir que están en forma implícita? Que yo sé que si y es una función que depende de x y que satisface esta ecuación diferencial, entonces y también debe satisfacer esta ecuación, que ya no es una ecuación diferencial. ¿Cómo son las gráficas de esa ecuación?
Aquí tengo representadas algunas. Déjenme recuerdo cómo es la fórmula, es y cubo menos 6y menos x cubo más 6x igual a c. Entonces, para distintos valores de c, allí están representadas las gráficas de esta ecuación. De hecho, la gráfica que se ve allí en rojo corresponde a c igual a 0. La gráfica que se ve en azul corresponde a c igual a 9. Y la gráfica que se ve en verde corresponde a c igual a menos 9. Esta es para c igual a 0, esta para c igual a menos 9 y esta para c igual a 9. Yo sé eso porque yo fui la que hice ese dibujo, no es que se aprecie a golpe de vista que esos son los valores de c a los cuales corresponden esas curvas. Esas no son exactamente las gráficas de soluciones de la ecuación diferencial, porque las soluciones deben ser funciones. Y por ejemplo, la curva azul no es la gráfica de una función, ni la curva roja es la gráfica de una función, ni la curva verde es la gráfica de una función. Pero lo que sí sabemos es que las gráficas de las soluciones de la ecuación diferencial deben estar incluidas allí, deben ser parte de esas curvas. En particular, suponga que quisiéramos resolver la ecuación diferencial, pero junto con una condición inicial. Por ejemplo, digamos la condición y en 0 igual a 3. Entonces tendría que buscar un valor de c para el cual la gráfica de esta ecuación contuviera el punto 0,3, porque estoy buscando una solución que pase por el punto 0,3, que como ustedes ya lo deben haber visto es precisamente este. Estoy buscando una solución que pase por ese puntico, por el punto 0,3. Debo buscar c de manera tal que cuando reemplazo a x por 0 y a y por 3 se satisfaga esa ecuación. Entonces, ¿cómo hago a c? Pues hago lo que acabo de decir. Reemplazo x por 0, y por 3 y busco c. Eso me daría, si reemplazo y por 3, me queda 3 al cubo, que es 27, menos 6 por 3, que es 18, menos 0 al cubo, que es 0, más 6 por 0, que es 0, o sea, que 27 menos 18 tiene que ser igual a c. En otras palabras, c tiene que ser 9. Por lo tanto, si y es la solución del problema con condición inicial, que satisface la condición y de 0 igual a 3, entonces y también debe satisfacer esta ecuación, debe satisfacer y al cubo menos 6y menos x cubo más 6x igual a 9. Pero esto de nuevo es una ecuación, no es una función. La solución debe satisfacer esta ecuación. La gráfica de esta ecuación es la que está trazada allí en azul, ¿cierto? Consta en realidad de dos pedacitos, este pedacito por aquí y esta bolita por acá. Es la gráfica de esta ecuación. ¿Qué parte de esa gráfica en realidad es la gráfica de la solución al problema con condición inicial y en 0 igual a 3? Pues debe ser una curva que contenga el punto 0,3 y que sí sea la gráfica de una función. Por lo tanto, debe ser tal que cuando yo trace rectas verticales no corten esa curva en más de un punto. Entonces, ¿cuál es el trozo más grande de esa curva azul que tengo allí? Que contiene el punto 0,3 y que es la gráfica de una función. Pues yo diría que es más o menos algo de este estilo. Eso sí es la gráfica de la solución al problema con condición inicial y en 0 igual a 3. No tengo fórmulas explícitas para esa función, pero esa función existe y esa es su gráfica. Ya hemos usado integrales indefinidas para resolver ecuaciones de variables separables, pero es también posible emplear integrales definidas.
En algunos casos con ciertas ventajas, sobre todo cuando lo que uno está resolviendo es un problema con condiciones iniciales, porque se evita tener que trabajar con constantes arbitrarias. Entonces pensemos en este problema de valor inicial. Esta es una ecuación de variables separables. Tengo y a la derecha, tengo que trasladar lo que dependa de y entonces a la izquierda, que multiplique a de y de x. En este caso entonces tengo que dividir por y cuadrado más 1 para separar las variables. Lo que tenga que ver con la variable dependiente me quede a la izquierda, y lo que tiene que ver con la variable independiente a la derecha, en este caso no me queda sino 1. Y ahora sí integro respecto de x, pero no voy a integrar de forma indefinida, sino de forma definida. Como la condición inicial está dada en x igual a 0, me conviene hacer la integral desde x igual a 0 hasta x arbitrario. Integro 1 sobre y cuadrado más 1 por de y de x integrado respecto de x, sería igual a la integral también desde 0 hasta x de la función constante 1 respecto de x. Esto es un poquito feo, usar la letra x con dos funciones distintas simultáneamente. Lo estoy usando como límite de integración y también como la variable de integración. Uno puede vivir a veces con esa ambigüedad, pero también puede ser confundidor. En ese caso, entonces, es preferible cambiarle de nombre a la variable de integración. Por ejemplo, esta x la puedo llamar s o cualquier otro nombre. Digamos que quiero llamarla s. Entonces, pues, borro esto y ya mi variable de integración no se llama x, sino se llama s. Entonces, integro a la izquierda. A la izquierda puedo aplicar teorema de sustitución. Ya no aplicaría teorema de sustitución para integrales indefinidas, sino para integrales definidas. En ese caso, el teorema de sustitución, ¿qué me dice? Me dice que esta integral definida es equivalente a esta otra. Ya no respecto de la variable x, sino respecto de la variable y. Tendría que integrar 1 sobre y cuadrado más 1 respecto de y, pero ya no iría desde x igual a 0 hasta x igual a x, sino desde y en 0 hasta y en x, igual a la integral de la derecha, que la podemos ir haciendo. Esto me daría la integral de 1 respecto de s es s, y tengo que evaluar desde 0 hasta x. A la izquierda, ¿qué tengo? La integral de 1 sobre y cuadrado más 1. Haga memoria, esa es una función cuya derivada respecto de su variable es 1 sobre y cuadrado más 1, es, por ejemplo, la función tangente inversa. La derivada de la tangente inversa de y es 1 sobre y cuadrado más 1. Entonces aquí tendría tangente inversa de y evaluado entre y de 0 y y de x igual a x menos 0 cuando efectúo la evaluación de la derecha. Pero aquí hay un dato que estoy perdiendo de vista, y es que el problema con condición inicial que estoy resolviendo tiene condición inicial y de 0 igual a 1. O sea, este y de 0 en realidad es 1. Podemos entonces cambiar esto de una vez por 1. Entonces me quedaría tangente inversa evaluado en y de x menos tangente inversa de 1 igual a x. Haga memoria a qué es igual a tangente inversa de 1, o si no, le tocaría a uno recurrir a la calculadora, pero uno debería saber que la tangente inversa de 1 es pi cuartos, ¿cierto? Es un número, la tangente inversa de 1 es un número entre menos pi medios y pi medios cuya tangente sea 1, y ese número es
pi cuartos. Entonces yo aquí tendría tangente inversa de y de x menos pi cuartos igual a x, y esencialmente terminé de resolver mi ecuación diferencial. Lo que sigue es tratar de despejar en lo posible y de x. En este caso sigue siendo posible despejar y de x, porque yo tendría entonces tangente inversa de y de x igual a x más pi cuartos, y para despejar y de x pues puedo evaluar la función tangente a ambos lados de esa ecuación. Entonces tangente de tangente inversa de y de x es y de x, tendría entonces y de x igual a tangente de x más pi cuartos, y tengo entonces la solución del problema con condición inicial. ¿En qué intervalo está definido? La función tangente tiene problemas. La función tangente no está definida para todo número real. Tiene problemas cuando tengo múltiplos de pi medios, múltiplos impares de pi medios. Sí, no está definida en pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios. Pero esta no es la función tangente de x, es la función tangente de x más pi cuartos. Entonces voy a tener problemas cuando x más pi cuartos sea un múltiplo impar de pi medios. ¿Cuándo tengo entonces problemas allí? Tendría problemas cuando x más pi cuartos sea, por ejemplo, pi medios, o sea, cuando x sea pi cuartos. También cuando x más pi cuartos sea, por ejemplo, menos pi medios, o sea, cuando x sea menos pi medios menos pi cuartos, eso es menos 3 pi cuartos. Y bueno, tiene problemas en muchos otros x, pero me interesan esos dos porque son los valores más cercanos al punto donde está la condición inicial, donde esa función tiene problemas. Entonces, esa función como solución de este problema de valor inicial la tendríamos que tomar en el intervalo menos 3 pi cuartos pi cuartos. Allí, en ese intervalo, esta función es solución de este problema con condición inicial. Y si la queremos ver gráficamente, pues esa es la gráfica de la solución de ese problema con condición inicial. Definir el intervalo menos 3 pi cuartos a pi cuartos y que pasa por el punto 0,1.